mensaje fiel oír, que dijo ya celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Así es. Lo original. Y el bajo es así, miren. Ahí está, hermano Jorge. Soy peregrino aquí, Sí, ahí está. mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oír, que dijo ya celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Es el bajo. Bueno, ¿vas a cantar todos? Para empezar, toda la mañana. Peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi Rey. Este mensaje fiel oír, que dijo ya celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Que el pecado vil, arrepentidos ya, han de reinar con él, los que obedientes son. Es el mensaje fiel que debo proclamar en los negocios de mi Rey. Este mensaje fiel oír, que dijo ya celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Mi hogar más bello es que el valle de Sarón, eterno gozo y paz, reina por siempre en él, y allí Jesús dará eterna habitación. Es el mensaje de mi Rey. Este mensaje fiel oír, que dijo ya celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Amigo drástico. Vamos a pedirnos a la primera oración de nuestro hermano Jorge. Esto es de esta hora. Y vamos a dar lugar a la última oración de nuestro hermano Luis. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu bondad y por tu misericordia para con todos y cada uno de nosotros, así como para con todos y cada uno de los miembros de nuestra familia. Gracias, Padre, por habernos protegido y cuidado durante la noche, por habernos, Padre, dado ese descanso, Padre, necesario para nuestro cuerpo, protegidos en el hueco de tu mano en todo momento. Padre eterno, en esta hora tus siervos se reúnen en este lugar para la honra y gloria tuya, para honrarte y glorificarte como solo tú te lo mereces. Estamos agradecidos, Padre, porque en este día hemos de iniciar nuestras actividades escuchando de tu bendita palabra por medio de nuestro hermano, quien ha de exponer tu bendita palabra. Bendícele, Padre, para que él pueda recordar todo lo que ha estudiado,
para que de su boca puedan fluir palabras sencillas, edificantes, pero sobre todo, Padre, que sean palabras conforme a tu santa y bendita voluntad. Ayúdanos a los que veremos escuchar tu consejo por medio de tu palabra, para que lo podamos escuchar con atención, para que lo podamos atesorar en nuestro corazón y para que, Padre Celestial, con tu ayuda, primeramente, lo podamos llevar a la práctica. Padre bendito, gracias te damos por todas estas cosas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermano. Bueno, pues por motivos de enfermedad, nuestro hermano Miguel me pidió de favor que si podía darles el tema esta mañana, hermanos, y bueno, pues yo encantado de la vida. Le damos buenos días a todos, ojalá que hayan tenido un buen fin de semana y vamos a meditar un poquito en la palabra de Dios. Abramos nuestros libros, hermanos, en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer lo que dicen los versículos 22 al 25. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Dice más: el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bien, hermano, me tomé la libertad de tomar el tema de mis hermanos del miércoles, para que no se me vayan a molestar, porque estuve reflexionando ahora que lo estuve analizando, y es un tema muy bonito, un tema que a nosotros como futuros ministros de la Iglesia de Cristo es algo bastante interesante, algo que nosotros debemos aplicar en nuestra vida principalmente. Porque aquí está diciendo Santiago, en esta carta, en esta epístola, que está diciendo que es muy importante que nosotros aprendamos a solamente no ser oidores, sino también ser hacedores de la palabra. La Biblia que tenemos nosotros en nuestras manos está llena de mandamientos, y es fácil nosotros venir aquí a esta escuela y nosotros aprenderlos, nosotros leerlos, nosotros instruirnos en ellos. Es fácil aprenderlos y nos van a servir para pasar un examen, pero no solamente debe de topar ahí, sino solamente nosotros poner nuestro mayor esfuerzo para también hacer esas cosas que estamos leyendo nosotros. Por lo tanto, en esta mañana, hermanos, quiero que meditemos acerca de este tema: hacedores de la palabra. Muy bien, hermanos, la pregunta para nosotros poder meditar en esta mañana: ¿cómo ser hacedor de la palabra? Vamos a ver tres cosas. La primera de ellas, ¿cómo vamos a lograr nosotros ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra? Debemos entender la diferencia entre oír y hacer. Como primer paso, como primer asunto, hermanos, a esta pregunta, ¿cómo ser hacedor de la palabra?, debemos entender nosotros la diferencia entre oír y hacer. Primero que nada, debemos saber que ambas cosas son necesarias para la vida del cristiano. Es necesario que vivamos, es necesario también que nosotros hagamos. Pero, hermanos, es necesario primero oír primeramente el Evangelio, como todos lo hemos pasado, porque dice también la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Pero, hermanos, si el oír no evoluciona, porque esto es como cuando una mariposa, hermanos, la mariposa, antes de ser esa mariposa bella que tiene sus alas bonitas de colores, antes de eso es una oruga, y esa oruga tarde o temprano por ahí en las ramitas de algún árbol se estaciona y se hace un capullo, y después de un tiempo ese capullo debe de abrirse para que salga entonces ahora sí la mariposa. En esto del oír y el hacer, hermanos, es igual. El oír debe ser ese estado del capullo donde el cristiano está formándose, está reforzándose, y en el momento dado debe también abrirse ese capullo para que sea ahora esa evolución del hacer. Porque si ese oír se estaciona, se estanca, hermanos, pasa lo que leemos en Hebreos. Vamos al epístola de los Hebreos, capítulo 5. Eso estaba pasando en la iglesia a la cual se dirige este autor de los Hebreos. Dice Hebreos 5, 11 al 12. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué?, tardos para oír. Dice, nada más están oyendo. Dice: porque debiendo ser ya maestros,
Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí lo que está preocupando al autor de los Hebreos, hermanos, es que esta iglesia a la cual está dirigiendo esa carta se estaba tardando mucho en oír. Estaba volviéndose una costumbre de que domingo tras domingo, reunión tras reunión, ellos iban y se sentaban a escuchar, pero no se veía ningún fruto. Dice, ustedes ya están siendo dotados para oír. Dice, porque debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad que les den la leche como los recién nacidos. Y si no, y ustedes ocupan el alimento sólido. Entonces, hermanos, nosotros, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, a nuestro ministerio, hermanos? De que muchas veces cometemos el error de caer en ese estado de solamente oír. Nosotros que estamos en esta escuela de predicación, estamos aquí porque estamos oyendo, estamos escuchando, estamos entendiendo la palabra de Dios. Nuestro deber es estudiar, pero hermanos, no solamente quedarnos en el estudiar, en el hacer nuestros apuntes, en el estar sacando 100, en el estar haciendo muchas cosas aquí en el salón de clases. Nuestra principal aplicación debe estar también en el hacer. No ser solamente oidores, no solamente estar aquí tomando apuntes, sino demostrar eso que estamos nosotros aprendiendo allá afuera en el campo. De aplicar todas estas palabras y no solamente ser como estos que estaba mencionando aquí en Hebreos, que dice que debiendo ser ya maestros, todavía tiene necesidad de que se nos diga las primeras cosas. No sería justo que nosotros que estamos pretendiendo ser ministros de Cristo, todavía nos tengan que decir, no, mira, es que tú tienes que ser puntual, no, mira, es que debes de ser responsable, no, es que mira, debes de ser comprensivo, debes de aplicar todas las cosas que está leyendo a tu vida. No es justo que nosotros, todavía alguien nos tenga que venir y decir, mira, es que tú debes de ser fiel, o mira, es que tú tienes que ser participativo, mira, tú tienes que empeñarte en las cosas. No, nosotros, dice, debiendo ser ya maestros. ¿Verdad? Eso es lo que se está refiriendo aquí la palabra de Dios. Entonces, hermanos, estamos diciendo que cómo vamos a hacerle nosotros para ser no solamente oidores, sino hacedor de la palabra. Bueno, en primer lugar dijimos, entender la diferencia entre oír y hacer, que ambas son necesarias, pero es una evolución. Debemos empezar con el oír, pero eso se debe transformando hasta llegar a hacer. En segundo lugar, hermanos, fíjense bien lo que dice el versículo 23 y 25 de ahí de Santiago, lo estamos leyendo. Santiago 1, versículo 23 y 25. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En segundo lugar, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros para ser hacedor de la palabra? Mirar atentamente. Es lo que nos está diciendo el versículo 25, dice más, el que mira atentamente, ¿qué cosa? La ley, la perfecta ley. ¿Cuál es esa ley? Dice ahí, la ley de la libertad. ¿Y cuál es esa ley de la libertad, hermanos? La ley de Cristo. Esa ley de la libertad es la ley que nos libera del pecado. Esa ley de la libertad, hermanos, que nos dice cómo debemos de amar a Dios. Esa ley de la libertad, hermanos, que nos dice cómo debemos de amar a nuestro prójimo. Esa ley de la libertad, hermanos, que nos dice que debemos no solamente oír, sino hacer las cosas que estamos diciendo que tenemos que hacer, hermanos. Sino lo que nos dice Santiago también ahí mismo en el capítulo 2, nos pone un ejemplo bien claro, hermanos. Santiago capítulo 2, versículo 20, en adelante, fíjense bien lo que dice. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, debemos nosotros entonces mirar atentamente esa ley, observarla, no solamente decir, pues esta es la ley de Cristo y esta es la vida del cristiano. Una vez decíamos que el cristianismo no es un estilo de vida,
El cristianismo, hermanos, es un hecho, es algo que se debe de vivir. Y nosotros, para no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, necesitamos mirar atentamente esa ley. Mirar que esa ley nos dice que no solamente basta con creer, sino que debemos hacer las cosas también. Bueno, y con esa ley, la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en ella, hermanos. ¿Cómo? Dice ahí la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo. No solamente viniendo aquí a este lugar, hermanos, a las reuniones, a este devocional, hermanos, y que solamente nos limitemos a estar escuchando, y que solamente, hermanos, le apuntemos en nuestras libretas y que después de 1 hora, 2 horas, que digan, ¿y de qué habló el hermano Esteban? Pues quién sabe. No seamos oidores olvidadizos, hermanos. Cada día se nos predican muchas cosas de la palabra de Dios. Muchas son iguales, pero por lo mismo que dicen, que me va a predicar otra vez de lo mismo. No sería motivo para que ya lo domináramos, no sería motivo para que ya formara parte de nuestra vida. Se nos habla mucho de la oración, se nos habla mucho de creer, se nos habla mucho de la fe, se nos habla mucho de los frutos, hermanos, que debemos tener como cristianos. No sería motivo para que ya fuéramos maestros, sino solamente aquellos que todavía tienen necesidad de leche. Yo digo que ya, hermanos, sería tiempo de que nos fuéramos oidores olvidadizos. Pero bueno, hermanos, en tercer lugar, porque el tiempo nos alcanza, ¿cómo vamos a ser nosotros hacedores de la palabra? Ya vimos en primer lugar, entendiendo la diferencia entre el oír y el hacer, vimos ahora en segundo lugar que debemos mirar atentamente esa ley, y ahora, hermanos, en tercer lugar, ¿cómo vamos a ser hacedores de la palabra? Debemos amar a Cristo. Por medio del amor de Cristo, hermanos, debemos nosotros ser hacedores de la palabra por medio del amor a Cristo. Dice, hermanos, la palabra de Dios, y dijo Jesucristo mismo, si me amáis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardar mis mandamientos, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, nosotros debemos ser sinceros, hermanos. Si nosotros en realidad decimos que amamos a Cristo, que amamos sus enseñanzas, pues no solamente seamos oidores, no solamente seamos los que dicen, sí, amo a Cristo, nada más de dientes para afuera. Demostrémoslos con los hechos. Demostremos, hermanos, con nuestra forma de vivir que le amamos. Si lo amamos, hermanos, ya no tendremos que ser un oidor olvidadizo. Si nosotros le amamos a Cristo, hermanos, debemos escuchar las cosas sin que nos dé sueño en las reuniones, en las clases, en cualquier lugar. Las cosas de Dios no son motivo de sueño. Si amamos a Cristo, hermanos, no tenemos que ver los errores de los demás. No veamos los errores, sino primero las virtudes más bien. Todos, hermanos, tenemos errores. Si amamos a Cristo, hermanos, debemos buscar siempre la manera de reunirnos en todos los lugares. No decir, no, es que yo no voy a visitación porque pues no, es más importante hacer otra cosa. O porque es menos importante que el domingo. Todas las cosas, hermanos, son importantes para Dios. No seamos conformistas. No digamos nosotros somos fanáticos, porque ya hemos dicho muchas veces que si de fanáticos hablamos, entonces Cristo sería el primer fanático. ¿Por qué? Porque Él dio la vida por todos sin merecerlo. Yo no daría mi vida por alguien que no conozco. Yo en el lugar de Dios, si yo tuviera un hijo, no lo daría por una persona pecadora y que ni siquiera la conozco. Pero Dios y Cristo, hermanos, hicieron el sacrificio. Dios dio a su Hijo, Cristo entregó su vida por nosotros, entonces sería el primer fanático de la historia. Y si Cristo es fanático, hermanos, yo también quiero ser fanático. Así que, hermanos, ¿cómo vamos a lograr nosotros ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra? Por amor a Cristo, hermanos. Por ese amor que nosotros tenemos hacia Cristo. Y, hermanos, a manera de conclusión, la invitación, hermanos, para nosotros en esta mañana es que analicemos estas palabras, que pensemos en que muchas veces nuestro estilo de vida es solamente de ser oidores, porque caemos, hermanos, en la pereza de solamente estar cumpliendo, pues ahí nada más superficialmente con la vida como cristianos. Y no, hermanos, la invitación para todos nosotros en este día es analizar de que de hoy en adelante, hermanos, no solamente oigamos, no solamente tomemos apuntes, sino que lo pongamos como una tarea para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, nuestro Dios, por este día, por esta bendición, Padre, de estar reunidos aquí para alabar tu nombre, por el privilegio que tenemos, Padre, y la bendición de iniciar nuestro día con devoción, meditando en tu palabra, llevándole cantos, Padre, y estas oraciones.
y rogando, Padre, que usted nos oye, que usted nos oiga, y agradecidos, Padre, por esa bendición, por ese privilegio de ser tus hijos, y por el privilegio que tenemos, Padre, de servir en la obra, y agradecidos por nuestros hermanos aquí presentes que están preparándose, Padre, para llevar el mensaje de vida a tanta gente que aún no le conoce, para ser instrumento, Padre, suyo, para llevar vida. Te rogamos, Señor Santo, que no nos deje de su mano, le rogamos que nos permita estar siempre conscientes de quién somos y lo que usted demanda de nosotros, y siempre, Padre, siendo fieles al ministerio. Bendíganos siempre, Señor Santo, bendíganos especialmente en este día, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria suya. Le agradecemos todo y le rogamos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios le bendiga.